grabar. Ya. En la última sesión, lo que nosotros estuvimos revisando fueron las cinéticas de procesos heterogéneos, específicamente en la interacción sólido-fluido, donde nosotros estudiamos que existían procesos combinados de transferencia de materia y reacción química, y que todos iban a contribuir con diversa importancia en el proceso global. Pero la cinética iba a tener que considerar el proceso global, o sea, iba a tener que incluir la transferencia de materia y el fenómeno de reacción química. Entonces, voy a apagar esto porque yo no escucho nada. Entonces, definimos que íbamos a trabajar con tres cinéticas, o sea, tres cinéticas básicas, que eran tres distintas, que eran tres conceptos distintos. Una era la cinética de transporte y reacción, donde tenemos el efecto de transporte en la capa límite y la reacción en la superficie de un sólido. Luego, la segunda tipo de cinética que vimos fue la cinética de absorción, reacción, desorción, donde el proceso ya no está estudiando la capa límite, sino que está estudiando el fenómeno de adherencia con una absorción física o química, reacción y desorción. Y finalmente vimos una tercera cinética que era el transporte en poros, donde tenemos un fenómeno combinado de difusión molecular efectiva dentro de un canal o de un poro y reacción bidimensional en la superficie del poro. Con esa aproximación nosotros definimos la forma de la cinética, nuestros nuevos ERA, que por supuesto van a ser un poco más complejos de lo que eran hasta antes. Pero no hemos dicho nada de qué pasa con los reactores en los cuales se van a aplicar esas cinéticas, qué características tienen. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, les recuerdo que estamos viendo la unidad 7, que son reactores heterogéneos y bioreactores, que los objetivos de esta unidad son comprender el efecto de los sistemas heterogéneos en el dimensionamiento de reactores, comparar tipos de operación heterogénea y dimensionar de forma preliminar reactores heterogéneos, es decir, calcular, por ejemplo, la masa de catalizador. Hoy día vamos a ver los reactores con lecho de relleno y para eso estas son las preguntas que nosotros deberíamos responder en el momento de estudiar. Deberíamos saber qué es un reactor con lecho de relleno, qué diferencia va a haber entre un lecho fijo y uno fluidizado, cuáles van a ser sus ecuaciones de diseño y cómo vamos a incluir el efecto de la compresibilidad de los gases en el proceso. Espero que hayan almorzado y si alguien no almorzó, métase algo de azúcar porque las va a necesitar. Entonces, ¿qué es un reactor de lecho de relleno? Bueno, vamos a considerar una operación con lecho relleno en cualquier proceso en el cual el equipo de reacción contenga en su interior partículas. Estas partículas van a tener distintos objetivos. Por supuesto, en el contexto de la materia que estamos viendo, es porque esas partículas deberían ser los catalizadores, pero también podría ser que nosotros estemos utilizando partículas con el único objeto de separar o distribuir el flujo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos partículas? Como se está mostrando ahí a la derecha en esta imagen que está aquí. Que nosotros tenemos a la entrada, en la tubería, en la entrada, un flujo de gas que está circulando en un diámetro de tubería específico y el flujo se distribuye y luego va a tener un flujo a una velocidad efectiva dentro de la tubería que está con las partículas que pueden tener distintas geometrías. Tal cual como lo comentamos la semana anterior, no, la clase anterior, vamos a poder definir nuevas cinéticas, donde originalmente nosotros decíamos que la cinética era siempre los moles que se formaban por volumen y por tiempo, y ahora, por ejemplo, lo vamos a poder definir por masa de catalizador o por la superficie necesaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continúo.
Quiero hablarles un poco de la diferencia entre lecho fijo y lecho fluidizado, y para lo primero tengo que preguntar si alguno de ustedes sabe lo que es un lecho fluidizado. Ni idea, profe. Estoy buscando apoyo audiovisual. Vamos a ver. Este es muy bueno. Y este. Ya. Un segundo que estoy aquí enchufándome. Ya. Nada que ver. Ya, primero el lecho fijo, que este yo creo que sí lo comprenden ustedes en las otras operaciones unitarias, han estudiado sistemas de lecho fijo. ¿Me podrían decir en qué operaciones unitarias estudiaron sistemas de lecho fijo? Humidificadores. Sí, en los humidificadores, cuando estudiaron las torres de enfriamiento de agua, por ejemplo, o las torres de Absorción. absorción. Ahí tenían lecho fijo. ¿Alguna otra unidad que hayan visto? Filtración en fluidos. Justo perdí esa unidad, profe. Y justo aquí va a entrar toda esta materia. Así es. Así que respiren profundo. Bueno, aquí yo les estoy presentando distintas imágenes de reactores de lecho fijo. La primera es como la genérica, que yo habitualmente es la que voy a utilizar para describir un reactor de lecho empacado o de lecho fijo, donde tenemos unas partículas que pueden ser esféricas o de otra geometría, y tenemos un flujo de un fluido, en este caso se está representando como un gas, pero es un fluido, podría ser un líquido que atraviesa el lecho. ¿Qué dificultades nos va a traer el tener el lecho fijo? Uno de ellos son los fenómenos de transferencia de calor, como se presenta en la figura de aquí abajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el fenómeno de transferencia de calor ya no es solo un fenómeno de transferencia de calor convectivo debido al mezclado del flujo del fluido, sino que además tenemos un efecto de conducción en sólido. Por lo tanto, retirar calor de los reactores de lecho empacado es más complejo que retirar calor de lechos sin lecho empacado, y ocurren cosas como la que están observando ustedes aquí en esta fotito, donde nosotros vemos que la temperatura cambia según me voy alejando de los extremos del reactor, y en el punto central es donde tenemos el punto más caliente. Y si no somos capaces de tener una buena mecanismo de retirar el calor, esa temperatura puede ser tan alta que dañe, por ejemplo, el catalizador. Adicionalmente, fíjense que como tenemos un perfil de temperatura desde el centro hacia afuera, significa que además tendríamos un perfil de temperaturas y un perfil de conversiones, porque se dan cuenta que nosotros habíamos dicho que la temperatura cambiaba en la dirección axial del reactor, pero que en cada elemento diámetro la temperatura era constante. Bueno, cuando tenemos lecho fijo y tenemos problemas para retirar calor, además tenemos una distribución de temperaturas en el radio. Por lo tanto, toda la matemática se hace también más complicada. Para reducir esos conflictos, nosotros hemos integrado algunas soluciones, como por ejemplo la que se presenta aquí, donde ustedes observan que el intercambiador de calor indirecto, al igual que en el primer caso, que es una chaqueta externa, aquí ¿qué es lo que hacemos? Que tenemos la chaqueta y además tenemos un flujo de calor a retirar en el interior, aquí. Entonces, de esa forma nosotros retiramos calor de forma más homogénea dentro del reactor y evitamos estos puntos calientes. Otro mecanismo es el mecanismo que ustedes ya conocen de muy buena forma porque lo afrontaron en su certamen, que es el sistema de tener
reactores en serie con refrigeración intermedia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de tener un gran reactor de lecho fijo, tenemos reactores más pequeños y generamos intercambiadores en cada una de las etapas intermedias, generando esta escalera en la cual nosotros subimos la temperatura y la volvemos a controlar, y así podemos mantener el sistema bajo control. En todos estos casos, uno de los grandes problemas va a ser controlar la pérdida de carga en el lecho fijo. Y por eso los quería llevar de vuelta a la clase de mecánica de fluidos. Pero antes de hacer eso, les quería comentar qué era el lecho fluidizado. El lecho fluidizado va a ser una reacción diferente, o un proceso diferente, en el cual lo que vamos a hacer es adicionar el gas a tal velocidad que las partículas que están dentro del reactor se suspendan, comportándose como si fueran un fluido. Para ejemplificar eso, les voy a mostrar un videito. Entonces, vamos a partir por este video. Voy a bajar un poco el volumen por si alguien lo tiene fuerte. Les voy a explicar un poco lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es un estanque que simula ser un reactor y en su interior el estanque tiene arena. Cuando tú tienes un sólido, el sólido se mantiene inmóvil, está siendo contenido en el estanque, pero adicionalmente la capacidad de separar dos compuestos dentro del sólido no se asocia a la densidad, sino que se asocia a su ubicación. Por ejemplo, yo les cuento ahora que adentro de esta arena hay un sólido que está atrapado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos dos fluidos? Los fluidos, uno no puede dejar un fluido atrapado dentro de otro de una forma natural, sino que lo que uno tiene que hacer, lo que nosotros observamos, es que se separan directamente por densidades. El fluido menos denso se localiza sobre el, el fluido más denso que siempre queda abajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este experimento? Van a fluidizar esta arena, es decir, van a agregar un flujo de gas tal que la arena se suspenda y se movilicen cada una de las partículas de arena como que fuera una molécula de un gas, y vamos a observar cómo el sólido que se encuentra adentro de esa arena flote sobre la arena como si fuese un barquito, debido a que su densidad es menor que la densidad de la arena. ¿Se entendió? Preguntas antes de ver el video. Es muy cortito. Profe, ¿hay sólidos dentro de la arena? Sí, hay un sólido dentro de la arena. Ah, ok. Veámoslo. Ahí está el sólido. Es un patito de hule. Si somos detallistas en el video, por supuesto nosotros vemos aparecer el pato primero, ¿cierto? Porque es expulsado por el flujo de gas. Pero ¿qué otras cosas observamos en el video? Fíjense cómo se mueve el pato sobre la arena. ¿Eso es el movimiento de un sólido apoyado en otro sólido? No. No, ese es el movimiento de un sólido apoyado sobre un líquido, sobre un fluido. Y podemos ver además cómo aparecen estas burbujas de gas que salen expulsadas del sólido. Eso es un lecho fluidizado. Por supuesto, esta fue la versión coloquial. Vamos a ver ahora una versión un poquito más formal. Está mostrando el diseño del equipo aquí. A ver, podemos aplicar poder de síntesis. Ah, no, nos están vendiendo un reactor. En este caso, nosotros podemos observar lo que yo les comentaba de que al
al fluidizar, las partículas del sólido se comportan como que fueran fluidos y por lo tanto lo que nosotros observamos es movimiento de la arena y del sólido. Y un poco lo interesante de este video aquí es que nosotros vemos cómo se mezclan los colores, porque las moléculas o las partículas que se encontraban acá se desplazan a través del lecho de relleno. Ojo con el tema de la formación de estas burbujas grandes, porque lo ideal sería que el flujo fuera lo suficientemente distribuido para moverse en pequeñas burbujitas. Pero en función del flujo de gas, ¿dónde estoy? Espérate. En función del flujo de gas, nosotros vamos a ver aparecer burbujas más grandes que van a cambiar el comportamiento del lecho. En esta parte del video estamos observando el fenómeno contrario al que vimos con el pato. Nosotros vimos que el pato flotó debido a que el pato era menos denso que la arena fluidizada. Pero, por ejemplo, en este caso se pone una barra de aluminio en la cual es más densa que la arena fluidizada, entonces se observa el fenómeno contrario, y es que se hunde. Lo que quiero que analicen es que lo que nosotros estamos observando con esta operación es transformar un lecho de partículas sólidas en partículas que se comportan de forma fluida. Eso es lo que vamos a ver de este video. Y finalmente, aquí hay un aviso que vamos a saltarnos. Este es un video de la AICHE. Que por supuesto no quiere cargar. Que describe un poco la operación del lecho, y lo que vamos a observar aquí es las distintas etapas de la fluidización de una columna en función del flujo de gas que se alimenta por abajo. ¿A qué me refiero? A que si el flujo de gas es bajo, nosotros lo que deberíamos observar es flujo a través de los poros muy despacito. Si el flujo de gas aumenta, vamos a observar esta aparición de estas mega burbujas y coalescencia. Si el flujo de gas aumenta, el lecho se fluidiza, es decir, se comporta como un lecho fluidizado. Pero si el flujo de gas aumenta aún más, lo que vamos a observar es un arrastre de las partículas escapando del reactor, que es lo que llamamos transporte neumático. Y no sé si ustedes en mecánica de fluidos pudieron estudiar el transporte neumático, es uno de los tópicos que habitualmente no se alcanza a ver, pero es el transporte de sólidos como si fuesen fluidos. Ahí lo que se hace es arrastrar. Profe, Dígame. es como lo que ocurre en las torres de absorción cuando se inundan, que empieza a arrastrarse el fluido hacia la parte superior porque Sí. el aire hace mucha presión. Sí, de hecho, la inundación de la torre de absorción es un fenómeno previo a la fluidización de la torre de absorción, porque tú en la torre de absorción tienes tres fases. Tienes los sólidos que están estancados en el reactor, el agua o el líquido que está escurriendo en la dirección de arriba hacia abajo, o sea, cayendo, y tienes el gas que está cayendo, está fluyendo de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tú haces la curva de calibración de la torre de absorción habitualmente, lo que haces es ir cambiando el caudal y observas la caída de presión en la columna en función del caudal de gas. Entonces tú observas cómo la caída de presión va aumentando porque le vas metiendo más energía al sistema, donde llega un límite en el cual el flujo de gas es tan alto que no permite que el agua descienda y lo impulsa hacia arriba y lo arrastra. Y eso es cuando nosotros llamamos que la torre se inunda, porque efectivamente lo que vemos es que la torre se llena de agua y de pronto de golpe el agua sale expulsada hacia arriba, que es un experimento que supongo que debido a la pandemia ustedes no pudieron hacer, inundar la columna. Pero si nosotros siguiéramos aumentando el flujo de gas, debería llegar a un punto en el cual se levanten los anillos Rachi.
de la columna. Y ese sería su momento de fluidización, donde las partículas sólidas que están contenidas dentro de la columna se mueven y se comportan como si fuese un líquido, un fluido. ¿Cuál es la gracia de trabajar con un reactor de lecho fluidizado? ¿Y por qué nos detenemos a tener esta conversación? Porque cuando nosotros vimos el reactor de lecho fijo, nosotros de inmediato, fíjense que todos los dibujos de inmediato son reactores de flujo pistón, son tubulares. Estamos habitualmente pensando en que van a ser cilindros rellenos de partículas. Adicionalmente, como la presencia de este lecho de relleno distribuye el flujo, ocurre que la velocidad del gas que va aquí es menor que la velocidad del gas que va acá. Entonces, efectivamente, estos reactores tienen tendencia a ser más turbulentos que los reactores en ausencia de lecho de relleno. Por lo tanto, estos reactores se van a comportar mucho mejor como reactores de flujo pistón. Van a tener un comportamiento mucho más parecido al flujo pistón que los otros reactores. En cambio, los reactores de lecho fluidizado, al tener este gran flujo de gas o líquido que entra por la parte inferior y al movilizar las partículas, lo que van a provocar es que este reactor se va a comportar como si fuera un reactor de tanque agitado. Por eso aquí arriba dice lecho fluidizado, CSTR. ¿Por qué hacemos el lecho fluidizado? Bueno, porque es un mecanismo que nos permite de mejor forma controlar la temperatura, debido a que como las partículas se están moviendo va a ser más fácil retirar calor. Por lo tanto, con reacciones altamente exotérmicas, esto va a ser una medida de contención de la reacción química. Y en algunos otros casos, como por ejemplo el caso que se observa aquí a la derecha, nosotros lo que estamos observando es que el sólido, que es el catalizador, es transportado a un segundo reactor. O sea, tenemos aquí el primer reactor, que es el reactor de la reacción que efectivamente queremos realizar, donde entra el flujo de gas y sale el gas tratado. Entonces, dentro de este lecho ocurrió la reacción química, pero debido a la reacción química, al catalizador le ocurre alguna transformación, que podría ser, por ejemplo, un envenenamiento parcial, es decir, ciertos compuestos de la reacción química se quedan adheridos a los sitios activos y según va pasando el tiempo pierde capacidad catalítica. Entonces, ¿qué hacemos? Transportamos este sólido a un segundo reactor donde lo que hacemos es recuperarlo, por ejemplo, cambiando la temperatura, provocando que esos sólidos, esas moléculas que habían sido adheridas a los sitios activos se liberen y pudiendo devolver catalizador nuevo a nuestro reactor. Para poder movilizar ese sólido, la única alternativa que tenemos es transformarlo en un fluido y eso lo hacemos en un lecho fluidizado. Y por supuesto, esta parte de aquí lo hacemos con transporte neumático. Preguntas. Yo estoy asumiendo que esto es algo nuevo y que no habían visto nunca antes en su vida. Tengo una duda conceptual, profe. Ujú. ¿El propio sólido que se encuentra fluidizado es el catalizador? Sí, pasa que no siempre es el catalizador, porque podría ser, por ejemplo, en una reacción de combustión de carbón. Los combustores para producir energía térmica comúnmente son de combustiones de carbón en lecho fluidizado, donde las partículas son el carbón que se está quemando y por lo tanto estas partículas van disminuyendo su tamaño según se va quemando y se fluidizan para asegurar mayor contacto del oxígeno o del aire con las partículas y así generar una combustión de mejor calidad. Y según combustiona se generan cenizas y las cenizas son retiradas del reactor de forma automática por arrastre, entonces solamente estás alimentando siempre de forma continua sólido. En ese caso, los sólidos no son el catalizador, sino que son el reactante, carbono. En otros casos, puede ocurrir que tú en el sólido, que podrían ser también partículas de sílice o de otro material, tengas adherido el catalizador y en ese caso sí las partículas van a ser el catalizador. Por eso va a depender de cada caso a analizar.
Perfecto, profe. Súper. Muchas gracias. Un poquito profundizando lo que vimos en los videos, que no sé si se vio tan claro, pero la idea es que aquí se ve principalmente cómo se comportan los sistemas y qué es lo que ustedes pueden esperar. En el primer caso, fíjense que tenemos el lecho fijo, donde nosotros tenemos el flujo de gas que está ascendiendo y que lo que obtenemos es un flujo de gas que atraviesa a través de los intersticios del sólido y sale al otro lado como producto. Pregunta, a ver si nos vamos acordando. ¿Qué propiedades necesitamos saber de esta columna para poder caracterizar su flujo? ¿O qué propiedades necesitamos saber del lecho fijo para poder estudiar el flujo que ocurre a través de él? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Si tuvieran que calcular el flujo a través de un lecho fijo, ¿cómo lo harían? Ok, lo vamos a tratar de recordar. Según yo voy aumentando el flujo, ¿qué es lo que observo? Observo primero, y eso ustedes lo observaron en... bueno, es que no tuvieron el laboratorio de absorción, que es que aparecen estas primeras burbujas, que es por coalescencia del gas, pero aún la columna no está fluidizada, sino que lo que está ocurriendo es que estamos observando la aparición de las primeras grandes burbujas por coalescencia del gas. Luego vamos a observar el lecho fluidizado específicamente, que sería esta columna de aquí, donde nosotros podemos ver los canales que se forman de forma preferente y, por supuesto, ya el lecho ya no lo podemos identificar a simple vista porque se encuentra en completo movimiento. El lecho se expande, ¿sí? ¿Por qué se expande? Porque el volumen de gas entre las partículas es más grande que en el caso de la primera columna del lecho fijo. Por supuesto, no deberíamos observar arrastre de sólidos, es decir, los sólidos siempre deberían estar contenidos dentro de la columna. También tenemos una etapa de fluidización rápida donde vamos a observar más que canales preferentes, una distribución ordenada de flujo de gas y de partículas, donde sí ya vamos a observar sólidos en la parte superior, pero no deberían escapar de la columna. Y finalmente, cuando el flujo es muy, muy, muy alto, ya observamos transporte neumático. ¿Qué quiere decir eso? Que las partículas se nos escapan de la columna. Yo siempre lo que les digo aquí es que si nosotros quisiéramos generar una máquina perfecta de producción de palomitas de maíz, la haríamos con un lecho fluidizado, porque nosotros pondríamos las semillas de maíz dentro de nuestra reactor, que sería nuestra super olla, que lo que haría sería entregar aire caliente desde la parte inferior, fluidizando las semillas para que tuvieran el calor de forma lo más homogénea posible, sin generar puntos calientes. Y en el momento de ocurrir la reacción, ¿qué es lo que ocurre con la semilla? Hace pop, ¿cierto? Se abre la semilla generando la palomita de maíz o la cabrita, pero esta cabrita producto es mucho menos densa que la semilla, por lo tanto saldría arrastrada del reactor y podríamos tener la colección de los productos afuera. Ese es un caso de un lecho fluidizado con separación de productos por diferencia de densidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Como información adicional, creo que sería interesante que ustedes sepan que en función de la velocidad de alimentación del gas, si yo mido la caída de presión,
nosotros, mientras el lecho se mantenga fijo, nosotros vamos a observar un comportamiento lineal, es decir, a mayor caudal, mayor caída de presión. Cuando llegamos al punto de inflexión donde esto se vuelve cero, es decir, al aumentar más la caída de el flujo de gas no aumenta la caída de presión, es que hemos alcanzado esto que se llama velocidad de mínima fluidización. ¿Por qué existe esa velocidad de mínima fluidización? Porque significa que la fuerza que está aplicando esta caída de presión es equivalente a la fuerza necesaria para levantar todas estas partículas. Es decir, es el peso de la columna de los sólidos. Por lo tanto, calcular una caída de presión de mínima fluidización no es difícil. Es cosa de saber cuánta masa de sólido tenemos, calcular su peso y transformarlo a la fuerza en unidades de presión. Y desde ese punto de vista nosotros podríamos saber qué presión tengo que darle yo en el fondo de la columna para que esto salga expedido, que es lo mismo que podrían hacer en el caso de la inundación de la columna, de absorción. Si nosotros seguimos y seguimos aumentando el flujo de caudal de gas, después lo que vamos a observar es una disminución de la caída de presión, porque aquí lo que está ocurriendo es el transporte neumático. O sea, no es que esté disminuyendo la caída de presión en la columna, sino que el peso de la columna está disminuyendo porque las partículas se están escapando. ¿Sí? Perfecto. Como les comentaba antes, el lecho fluidizado, principalmente en el caso de los catalizadores, tiene como objetivo regenerar el catalizador y movilizarlo adentro del reactor para poder transportarlo sin tener la necesidad de parar los reactores. Es decir, nuevamente es transformar procesos que naturalmente tendrían que ser estacionarios, o sea, no estacionarios, es decir, batch, operar el reactor hasta que el catalizador se envenene, luego parar el reactor, operarlo en sistema de regeneración y luego volver a operarlo. Entonces, en vez de generar esos ciclos de operación, generar sistemas continuos en los cuales los catalizadores son regenerados y vueltos a alimentar en el proceso. ¿Qué va a pasar con las ecuaciones de diseño que nosotros habíamos estudiado antes? Para ahora, bueno, hasta aquí no va a pasar nada, solamente vamos a tener probablemente un cambio de unidades que yo estoy dejando expresado con W. En vez de utilizar V como volumen del reactor, estoy utilizando W como masa de catalizador. Y por lo tanto, la cinética está en las unidades correspondientes. En el caso de los reactores fluidizados, se van a comportar como reactores de tanque agitados o CSTR, y en el caso de los reactores de lecho fijo o empacado, se van a comportar como reactores de flujo pistón o plug flow reactor. ¿Qué es lo que ocurre con el balance de energía? De nuevo, no va a ocurrir nada. Tenemos los balances de energía que siempre hemos utilizado, pero sí lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio de unidad en los coeficientes convectivos de transferencia de calor, porque claro, vamos a tener que referirnos al sistema de transporte de energía adentro de este lecho poroso, utilizando esta densidad que aparece aquí, que es la densidad bulk o densidad del lecho de relleno, que no es la densidad del sólido, es la densidad del lecho de relleno. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre una densidad del sólido y una densidad bulk? ¿Han utilizado densidades aparentes en otras asignaturas para calcular cosas? Profe, ¿Mm? la densidad del sólido van a ser solamente las del relleno, mientras que la bulk va a ser la del relleno cuando está operando, o sea, con todos los fluidos pasando a través de él. Claro, o sea, ¿qué es lo que me refiero como densidad bulk? Es como un ponderado del total, ¿no? Calma, esto se llama comúnmente en castellano densidad aparente.
Entonces, cuando nosotros tenemos un reactor, lo voy a dibujar así, voy a poner aquí una matriz para soportar un lecho de relleno. Nosotros sabemos que si hacemos una lupa aquí y miramos, voy a hacer una lupa aquí, y voy a mirar qué es lo que tengo ahí adentro. Voy a decir, por ejemplo, que tengo muchos anillitos Rachi. ¿Están familiarizados con los anillos Rachi? Sí, los conocimos en transferencia de materia. Súper. Entonces, ¿qué son los anillos Rachi? Son partículas de distintos materiales, comúnmente puede ser un cerámico, por ejemplo, que es como un cilindro hueco. Entonces tengo superficie de contacto por fuera y por dentro. ¿Todos de acuerdo? Si yo les pido que me digan la densidad del anillo Rachi, que sería la densidad del sólido, ¿cómo va a ser esa densidad? ¿Cómo la calcularían? Masa partido en volumen de sólido. Perfecto. ¿Cómo mides el volumen de ese sólido? Es un cilindro hueco, así que hay que calcular el base, área de la base por la altura y restándole el hueco. Ya, una forma sería por su geometría, hacer el cálculo por geometría. Cuando tenemos anillos Rachi, es bastante sencillo hacer eso. Hay anillos de otras geometrías y que son mucho más complejos. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Podríamos tener partículas naturales que estamos utilizando como anillos y que no tuvieran una geometría tan simétrica. Sumergir lo que queremos medir dentro de una columna, que ya tenga un líquido y ver la diferencia al sumergirlo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién fue? Perdón. Fabián. Muchas gracias, Fabián. Excelente. Tenemos los dos métodos. Un método va a ser medir el volumen directamente por su geometría y el otro método va a ser por inmersión. En los dos casos, nosotros a esa masa de partículas le estamos midiendo su volumen real de la partícula. En cambio, la densidad aparente va a ser la densidad de esta columna. Es decir, va a ser la masa total de anillos Rachi en el volumen de columna. ¿Y qué quiere decir esto? Que no estamos midiendo el volumen de la partícula, sino que estamos midiendo el volumen que utiliza la partícula en conjunto con todas sus compañeras. Es decir, el volumen de sólidos y el volumen de huecos. ¿Se entiende? Sí, no, tal vez. Sí, Pero ¿por profe. qué se ocupa esa densidad, profe? ¿Por qué se ocupa esa densidad? Porque tú cuando mediste el coeficiente global de transferencia de calor, cuando lo determinaste, no lo determinaste, voy a hacer otra lupa. Aquí. No hiciste aquí el perfil de temperatura y lo mediste, sino que tú mediste la capacidad de transferir calor aquí. Entonces está el efecto del sólido y el efecto del fluido que está contenido adentro del anillo y entre los anillos. Y ese espacio de cómo se acomodan los anillos depende de cómo los metiste al estanque. Entonces tú necesitas saber la densidad aparente para saber cómo es la transferencia de calor.
Miren, un ejemplo bastante, no sé si simpático. Me pueden decir que no es simpático si no les gusta. Cuando todos ustedes han comprado cereales en caja, Sí, no voy a decir ninguna marca en particular, solo los Chocapic son los de verdad. Cuando nosotros abrimos la bolsa, ¿con qué nos encontramos adentro? También pasa con las papas fritas o con cualquier snack de ese tipo, que uno abre la bolsa y dice, me estafaron, porque yo compré una tremenda bolsa y cuando lo abro me encuentro con que un tercio de la bolsa está siendo utilizada por mis papas fritas o mi Chocapic. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me estafan de esa forma? ¿Por qué? Porque cuando la bolsa de papas fritas o de cereales pasa por la manga que le echa el cereal o el snack que se vaya a rellenar, arriba existe un ducto que está lleno de este material que libera una masa determinada, 380 gramos, papa frita, y hace abre y cierra. Y caen las papas fritas de forma libre adentro de esta bolsa. Y se cierra la bolsa y pasa a proceso. Si ustedes van y toman esa bolsa está llena, desde abajo hasta arriba, a tope. Está así. Porque cuando las partículas cayeron de forma desordenada, tuvieron tal densidad aparente que esa masa llenó el volumen determinado de la bolsa. ¿Qué es lo que ocurre después? Que según lo van transportando para llevarlo al supermercado, lo van sacudiendo, lo suben al camión, lo bajan del camión, lo acomodan en la cuestión, lo tomas tú, se lo pelea a la hermana chica, llega a la casa, abro la bolsa, se redujo el volumen. Porque nosotros lo que hicimos al ir moviendo fue ir acomodando las partículas adentro y reducir el volumen de huecos. Es decir, cambiaron la densidad aparente. La misma masa ahora está contenida en un volumen menor. Transferir calor en la bolsa original y en la bolsa final es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos capas de gas de distinta espesor y por lo tanto la distribución del fenómeno convectivo-conductivo va a ser distinto. ¿Se entendió? totalmente. Perfecto. Entonces, primero, no nos estafan. Son así de grandes las bolsas porque primero esa es la densidad y segundo, ahora les dejo pensar entonces cómo nosotros llenamos un reactor para que la densidad aparente que tiene ese reactor de escala industrial sea la densidad aparente que yo diseñé cuando trabajamos con el reactor chico en el laboratorio. Porque las densidades aparentes van a tener que ser similares para que los reactores se comporten de forma similar. ¿Cómo los llenarían ustedes? Habitualmente lo que se hace es que los reactores se llenan de líquido y se dejan caer las partículas del lecho relleno más lento para ir controlando cómo caen las partículas. Bueno, eso. Entonces aparece aquí la densidad aparente en el fenómeno de el UA para que efectivamente se controle en función de cómo está nuestra columna. Tenemos que incluir el efecto de compresibilidad de los gases y para eso tenemos que utilizar la ecuación de Ergun y quiero saber si alguien recuerda qué es la ecuación de Ergun. Ustedes son muy jóvenes, ninguno de ustedes tuvo mecánica de fluidos conmigo. No, profe. ¿No? Bueno. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, ustedes tuvieron un curso que se llamó Mecánica de Sistemas Fluidos o Mecánica de Fluidos. En ese curso, ustedes estudiaron lo que eran las pérdidas por fricción, las variables que afectaban las pérdidas por fricción y cómo evaluar las pérdidas por fricción en una tubería.
¿Qué eran las pérdidas por fricción? Era la energía que se perdía debido a las fuerzas que se oponían a la resistencia. Esas fuerzas de roce ocurrían en la superficie en contacto del fluido en movimiento con los sólidos que estaban estancos, quietos, y se podían modelar de una forma proporcional como la fuerza proporcional al área por la pérdida de carga. ¿Cuáles eran las variables que afectaban las pérdidas por fricción? Bueno, ustedes identificaron en ese momento que las variables que iban a controlar las pérdidas por fricción eran la velocidad de flujo, las propiedades físicas del fluido, la rugosidad de la tubería y el diámetro de la tubería. Y para correlacionar este proceso, hicieron un análisis dimensional donde determinaron estos 3 números adimensionales que les estoy presentando a la derecha. Este número es el número de Reynolds, muy bien. La rugosidad sobre el diámetro de la tubería y la razón largo sobre diámetro de tubería, o sea, la relación de aspecto. Hasta aquí. ¿Me acompañan? ¿Se acuerdan todos? Sí, sí. Sí, perfecto, estamos bien. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Dijimos que íbamos a tener en la ecuación de balance de energía mecánica, y no voy a decir ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli no considera pérdidas por fricción. Es la ecuación de balance de energía mecánica. Existe un término que son las pérdidas por fricción, que es esta energía que se pierde en el proceso. Y lo que se hizo fue correlacionar estas pérdidas por fricción de la forma que les estoy presentando aquí, con un factor de corrección por la ración de aspecto L sobre D, o sea, largo sobre diámetro, por la velocidad al cuadrado medio. ¿De acuerdo? Donde este 4F era el factor de Fanning, o en algunos casos ustedes podían trabajar con el F solo, que era el factor, no, al revés. El F solo es el de Fanning y el 4F es el de Darcy. Yo toda la vida trabajé directamente con el 4F. Donde ese factor de fricción se podía correlacionar en función del número del Reynolds y de la rugosidad de la tubería. ¿Se acuerdan de eso? Sí, vienen a la mente los gráficos. Ah, perfecto. Ahí están los gráficos. Entonces, ¿cómo lo evaluaban? En este caso yo les estoy presentando el diagrama de Moody, donde se evalúa el factor de fricción de Darcy, que es el F. Entonces, fíjense que nosotros aquí identificamos 3 zonas de flujo. Identificamos la zona de flujo laminar, aquí la zona de transición y acá el turbulento. ¿Cierto? Y lo que nosotros hacíamos en esa época era, en función del material de la tubería, le calculaban un E sobre D. En función del flujo, o sea, la viscosidad, la densidad y la velocidad a la que se movía el flujo, calculaban un Reynolds, lo interceptaban y con eso sacaban el factor de fricción. ¿De acuerdo? Y con eso iban a su ecuación de balance de energía mecánica y podían estimar la pérdida de carga y estimar, por supuesto, por ejemplo, la potencia de la bomba requerida. Por supuesto, este gráfico que está aquí es el del señor Moody, que es una de las correlaciones que está graficada para presentarlo de forma gráfica y para trabajar de forma fácil cuando no existían los computadores. ¿Por qué? Porque existen un montón de otras correlaciones donde es posible utilizar directamente la ecuación y ustedes esto lo pueden tener en su base de datos y es lo que hacen los software de cálculo de tuberías, que tienen ingresados una base de datos con correlaciones de factores de fricción y tú escoges con cuál quieres trabajar y te lo calcula internamente, ¿sí? Entonces no perdamos de vista que este proceso de cálculo que nosotros hacíamos es nada más que una correlación empírica, o sea, es una ecuación calculada a partir de datos experimentales. La rugosidad del material también se podía obtener de tablas o figuras y técnicamente hoy día nosotros nos lo especificaría el vendedor, le diríamos cuál es la rugosidad de tu material y nos tendría que entregar el valor.
Pero ¿qué pasaba cuando teníamos un lecho de relleno? Y esto fue lo que ustedes estudiaron en el caso específico de la filtración en este curso, que fue en la aplicación que se estudió cuando todo esto que nosotros aplicamos para tuberías vacías, ahora lo queríamos aplicar para una tubería que estaba llena de partículas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba cuando teníamos una tubería llena de partículas? Lo primero que nos pasaba es que nosotros tenemos una velocidad de flujo a la entrada, que era esta velocidad de flujo de la tubería, que lo calculábamos en función del área y el caudal, si se acuerdan. Ocurre que ahora, entre medio de las partículas, esa velocidad es distinta a la velocidad superficial, porque yo ya no tengo la misma área de flujo, sino que tengo una área distinta, diferente, correlacionada con el volumen de huecos entre las partículas. ¿Qué otra cosa me va a ocurrir? Que antes el flujo, en la zona por la cual se perdía carga, era la tubería, era esta zona externa, interna de la tubería, porque el flujo perdía roce por ahí. Pues ahora estoy chocando no solo con la tubería, sino que estoy chocando con la tubería y con todas las partículas que están obteniendo el flujo. Por lo tanto, tengo que determinar con qué estoy perdiendo flujo. Y finalmente, tenemos que saber que no todas las partículas van a ser siempre iguales, y para eso, para poder comprender todo eso, fue que nosotros definimos primero la porosidad del lecho, que era el volumen de huecos sobre el volumen total. Definimos un diámetro efectivo de partícula, considerando que podíamos transformar todas las partículas, por ejemplo, un anillo de Ricci, a su equivalente en una esfera. Y definimos el diámetro hidráulico, que era transformar toda la superficie con la cual se tiene contacto el fluido como si fuera una tubería cilíndrica. ¿De acuerdo? Sí. Con eso hicimos unas correcciones, entonces transformamos nuestra pérdida de fricción tradicional, que es el 4F sobre D cuadrado medio, y lo cambiamos al 4F L sobre D, donde D ahora es el diámetro hidráulico, y la velocidad correspondiente a la entrada del fluido. Aquí está, perdón, esa era la velocidad real y lo vamos a dejar acá expresado por la velocidad de entrada, o sea, antes del lecho de relleno, de la tubería equivalente. De esa forma nosotros obteníamos nuestra nueva ecuación, que ahora es el L sobre D, un sexto, 1E, bla, 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 esta que está aquí, que es la versión corregida para lecho de relleno, y deberíamos ser capaces de estimar las pérdidas de carga. ¿Qué fue lo que pasó? Al igual como le ocurrió con Moody, se observó que cuando los sistemas tenían una alta turbulencia, este número era constante, 1,75, y se obtuvieron estas dos ecuaciones. En el primer caso está Blake-Oseni, que son los que trabajan en el área laminar, que obtienen la recta del área laminar. Está el señor Burke-Plummer, que es el que decía yo, que a altas velocidades observó que el proceso era constante, entonces obtuvo una recta por acá, y que fue lo que hizo el señor Ergun, super ultra mega famoso, unió las dos ecuaciones generando esta curva que está aquí entre medio, que es la que nos describe el proceso completo, es decir, para cualquier velocidad de flujo de fluido. Esta va a ser la ecuación de pérdida de carga debido a las pérdidas por fricción en un lecho de relleno, donde el Reynolds se va a calcular de forma diferenciada en función de la porosidad, la viscosidad y la velocidad a la entrada de la tubería equivalente y no a la velocidad efectiva adentro de las partículas. Eso recortándolo a grosso modo. ¿Les quedó súper mega claro? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Entonces, volviendo a ingeniería de reactores, estoy cambiando la nomenclatura, ojo, porque en mecánica de fluidos se supone que ustedes utilizaron esta epsilon como porosidad, pero en ingeniería de reactores, específicamente en el Fowler, ocupan esta letrita como porosidad. ¿Sí? Entonces, está corregido para que lo tengan presente. Fíjense que está haciendo esta, la misma ecuación de Ergun que ustedes ocuparon en mecánica de fluido, o no ocuparon en mecánica de fluido, donde tenemos el término de contribución turbulenta, el término de contribución laminar, y donde están incluidas las propiedades de flujo.
en la columna y las propiedades de las partículas que están en el reactor con el dT. ¿Sí? Ahora, esto que está aquí es una ecuación empírica para calcular la pérdida de carga. No es el balance de energía. Y eso tenemos que entenderlo. Porque si yo les digo que calculen el balance de energía mecánica en la columna, lo que deberían obtener es el mismo balance de energía que nosotros ya estamos utilizando, porque el balance de energía es uno solo. Y nosotros cuando hicimos el balance de energía despreciamos los efectos cinemáticos. Dijimos que eran despreciables respecto a la reacción química. Y por eso obtuvimos la ecuación de balance de energía que tenemos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque lo que estamos haciendo es decir que los efectos de pérdida de carga son proporcionales a las pérdidas por fricción. O sea, estamos agregando una tercera ecuación de componente empírica, que no es un balance de energía. ¿Se entendió eso? Si no se entendió, necesito que lo pregunten porque esto es importante. Profe, ¿lo podría repetir de nuevo? Que no me quedó tan claro. Mire, nosotros aquí tenemos la ecuación de balance de materia y la ecuación de balance de energía. No hay más ecuaciones de balance que hacer. Ah, la de cantidad de movimiento. Cuando nosotros hacemos la ecuación de Ergun, lo estoy llevando a mecánica de fluidos. Y en mecánica de fluidos, el 4EFL sobre dv cuadrado medios es un término de la ecuación de balance de energía. Entonces, podría ocurrir que alguno de ustedes crea que lo que está haciendo es plantear la ecuación de balance de energía mecánica en el reactor. Y lo que yo les quiero decir es que usted no está haciendo eso. Nosotros planteamos la ecuación de balance de energía en el reactor. Es esta. Y cuando hicimos esta ecuación, despreciamos los efectos de cambio de velocidad y de cambio de presión. Y nos quedamos con que el efecto más importante era el de la reacción química. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estamos agregando, es que para reactores de lecho con partículas, existe un efecto muy importante que es el de pérdida de carga debido a la fricción y que se puede modelar como la ecuación de Ergun, que no es una ecuación de balance de energía, sino que es una correlación empírica. Profe, ¿eso quiere decir que la ecuación de Ergun no debe incluirse en el balance de energía total del sistema? O sea, tiene No, que ser algo totalmente aparte. es una ecuación adicional. Es una ecuación adicional. Y que sepan ustedes que es por eso que la contribución del señor Ergun con esta ecuación es brutal en la ingeniería de reactores y por eso en los papers en los cuales se publica esta ecuación es uno de los papers más citados en la historia de la ingeniería química. Es uno de los más importantes. Por eso. Porque lo que está diciendo es que esta correlación empírica nos va a modelar la pérdida de carga en los reactores. O sea, está responsabilizando la pérdida de carga única y exclusivamente debido al roce. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar ese roce con qué ocurre adentro del reactor. Haciendo el cuento corto, por un tema de tiempo, yo me comprometo hoy día a subirles una capsulita de cómo se llegó a esta ecuación, pero lo que hacemos es transformar toda esta ecuación de Ergun a esta ecuación que está aquí, donde el beta 0 son todos esos términos y donde podemos observar aparecer el P sobre P, que es la presión de entrada, o sea, la presión variable, la presión de entrada, la temperatura dentro de la columna y la temperatura de entrada, y la variación de los flujos de moles adentro del reactor.
En realidad es súper fácil obtenerlo, pero se nos vamos a quedar sin tiempo. Esta ecuación, por supuesto, se puede transformar para llevarlo a las mismas propiedades de la masa del catalizador, y de nuevo utilizando la densidad aparente en la columna, se puede llevar la ecuación a esta forma que está aquí, que es el de PADW, o sea, la variación de la caída de presión en el reactor en función de la masa del catalizador, va a ser igual a una constante medio por la razón de la presión, por el efecto de la temperatura y por el efecto de los cambios de moles. Es decir, nosotros tenemos una ecuación de balance de materia donde cambia la conversión en función de la masa de catalizador. Tenemos una ecuación de balance de energía donde cambia la temperatura en función de la masa de catalizador, y tenemos una ecuación empírica que nos permite modelar la caída de presión en función de la masa de catalizador. Entonces ahora tenemos 3 ecuaciones diferenciales. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Por qué creen ustedes que estoy concentrándome en que necesito calcular la caída de presión en el reactor? ¿Alguna idea? Porque quizá es una variable operacional importante dentro de la producción dentro del reactor y Ya, va a depender. pero Fabián, ¿en qué ¿Mm? casos nos importa qué pasa con la presión? ¿Cómo? ¿Qué? Porque no en cualquier caso nos importa qué pasa con la presión adentro de los reactores. Cuando estamos trabajando con gases y la presión va a influir dentro de su densidad, ¿o no? Exacto. El problema es para fluidos compresibles, porque si cambia la presión total, cambia la presión parcial. Y recuerden que la presión parcial es una medida de concentración. Entonces, si cae la presión en mi reactor, significa que al ir avanzando en el reactor, no solo va disminuyendo la concentración de reactante porque se va consumiendo, sino que más se va disminuyendo la concentración de reactante porque va avanzando. Entonces disminuye mi capacidad de convertir. Entonces, en estos reactores va a ser súper importante estimar esa pérdida de carga. Entonces, esta aplicación que estamos estudiando a partir de hoy es muy importante porque nos va a llevar a trabajar con gases, con sistemas de densidad variable, que es algo que no hemos hecho hasta hoy día. ¿Quedó claro? Ahora sí. Súper. Entonces, primero, lean al respecto, repasen la presentación o vean de nuevo la clase porque hicimos muy rápido lo de la ecuación de Ergun. Para los que no lo vieron en mecánica de fluidos, esto hay que refrescarlo y buscarlo. Les voy a subir el capítulo de Fowler de Packet Bed Reactor, que está súper explicada también la obtención de la ecuación de Ergun pasito a pasito, por si quieren verlo. Y les voy a subir una capsulita para que tengan claro qué va a pasar con las concentraciones ahora que no tenemos densidad constante. Porque ahora el caudal de la entrada no es el caudal de la salida. Así que las concentraciones no se calculan así más. ¿Sí? También les voy a subir la nueva calendarización del curso, considerando que el lunes es feriado, y nos vemos el próximo jueves, que es donde deberíamos ver los videos de sus trabajos. Que tengan un súper buen fin de semana y nada más. ¿Alguna pregunta final? Yo tengo una pregunta sobre el taller. Dígame. Eh,